Es verdad que es difícil el camino de Cristo. Es verdad que muchos pastores y líderes viven predicando un evangelio a la gente. Ven a Cristo, que no va a tener problemas, que no va a tener enfermedades, que va a tener prosperidad, que te va a ir muy bien en la vida. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es: ven y esté por claro que va a sufrir. Ven, pero sabe que va a cargar mi cruz. Ven, pero no te va a ir bien. Ven y va a llorar por mi causa. En el mundo, dijo Cristo, tendrán aflicciones, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, vamos a vencer. Lo que vemos en la tierra no se puede comparar a la gloria que Él tiene preparado para nosotros en el cielo, mis hermanos. Tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar al yo, tenemos que renunciar a la vanagloria. Yo tengo que renunciar a Kenda Robles. Kenda Robles es el primer enemigo mío. Yo debo renunciar a mi yo, Yo debo hasta sacarme el corazón, debo sacarme hasta la mente para agradar a Cristo. Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Y Jehová dice: yo, Jehová, lo conozco. ¿Por qué? Porque Él fue quien hizo tu corazón. Él hizo mi corazón. Y muchas veces mi corazón me engaña. Mi corazón, yo no sé si te pasa a ti, pero hay muchas veces que mi corazón me engaña y se burla de mí. El corazón me engaña. Sí, engañoso. Pero vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena ser crucificados por Cristo. Vale la pena seguir a Cristo aunque los demás no lo sigan. Vale la pena seguir al Señor. A los incrédulos se les pide principalmente que crean. A los cristianos se les pide arrepentimiento. Los inconversos creen para salvación, pero ya que los cristianos creyeron, ahora usted va a pedir para arrepentimiento para usted. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hechos, allá, ¿se acuerdan? En Hechos 16:31 le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Primero hay que creer en Cristo para tener salvación. Primero hay que depender de Cristo, mis hermanos y amigos. Pero Pablo predicó arrepentimiento. Vuelve al Señor a decirle: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Volveo a mí, venga, Iglesia Bautista Getsemaní, deja tu rebeldía. Únete al trabajo, únete a la proclamación del Evangelio. Vengan, Dios te llamó para un propósito. El Señor te está esperando con los brazos abiertos, amigo. Y a iglesia, para darte a ti vida eterna y la paz que solamente Él puede dar. Y concluyo con este texto. Solamente voy a tratar 2 textos, versículos. Ya dije el 7, ahora voy con el 8. No paso más de ahí. Esto hay que cogerlo con calma. Todavía hay que sacarle más al libro de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, porque ellos estaban buscando a un Dios que le contestara. ¿Y en qué te hemos nosotros deshonrado? ¿Robará el hombre a Dios? Ahí va Dios, le contesta de una vez. Es como usted le pregunta a un hijo: ¿tú te estás portando bien? Y usted mismo le contesta: tú no te estás portando bien. ¿Es así? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Una acusación terrible hacia ellos.
Pero no voy a hablar de ese texto bíblico como muchos convertidos lo hablan. Los amigos, escúchenme nuestros amigos que están aquí. Las ofrendas no deben de ofrendar, es decir, usted no está obligado como amigo a ofrendar. No. Después quiere traer aquí millones. Usted no está obligado a eso. Ni tampoco aquí se hacen actividad para reunir dinero con la gente. No, que Dios no mate mejor. Las ofrendas, quienes deben de ofrendar, son los cristianos. ¿Escuchó? ¿Escuchó bien eso? Eso no se anda hablando en muchas iglesias. Venga todo el mundo y no. Somos nosotros los cristianos que debemos de ofrendar y diezmar. Los amigos están exonerados. Hasta que un día usted, Cristo, lo traiga a sus pies y usted entiende y usted entonces va a hacer lo mismo. Pero las iglesias no están para eso, los amigos. Los amigos están para venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No es que estamos diciendo que usted no debería de dar. No, déjese tranquilo. Nunca la iglesia bautista de Getsemaní ha estado pensando, yo como pastor, qué bueno, hay mucha gente, vamos a recoger ofrenda. O qué bueno, no. Eso es secreto. Eso es, como está usted con Dios, usted lo hace. Y otra más que vamos a tratar, no esta semana posiblemente, y es, bueno, vamos a hablar cosa caliente aquí, del diezmo. Bueno, en el Nuevo Testamento ya, el diezmo es del Antiguo Testamento. Cuando usted ha escuchado a un amigo que le ha dicho así, dígale sí, tú tienes razón. No es del Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley, estamos bajo las gracias. Eso usted hace actividad y someter a la gente a la mala, diezme, no es bíblico. Hay 4 maneras de diezmar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se diezmaba en el Antiguo Testamento? Número 1, se diezmaba para los sacerdotes levitas que se dedicaran al templo, al trabajo. Los levitas eran una tribu, ¿se acuerdan? Cuando Dios dividió las 12 tribus de Israel, que a cada una le dio una nación, al pueblo, a los levitas, no le dieron tierra. ¿Por qué? Porque ellos iban a trabajar en todo lo que tenía que ver con el templo, la adoración. Eran los sacerdotes para guiar al pueblo. Y el pueblo, las 11 tribus de Israel, iba a trabajar para sostenerlos a ellos tiempo completo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que este pueblo dejó de diezmar y los levitas en Malaquías se fueron a trabajar para los campos. Descuidaron su llamado en la obra que Dios le encomendó y se dedicaron al trabajo por fuera. Eso trajo una crisis espiritual en el pueblo de Israel, donde ya no tenían al líder dedicado tiempo completo en la adoración. No sé si usted me está entendiendo. Es un proceso. ¿Quiere decir eso que yo no voy a diezmar? Yo diezmo, en mi deber, yo lo hago. Porque al momento de yo ofrendar, yo estoy diciendo, estoy de acuerdo con el progreso de mi iglesia. Mi iglesia necesita pagar la electricidad para poder tener nuestros aire encendidos. La iglesia necesita reunir fondos para las viudas. La iglesia necesita ayudar a los necesitados. Es así que funciona la iglesia. Pero nunca funde una iglesia pensando en dinero, porque no es un negocio. Es antibíblico cuando usted escucha a una gente, trae el reloj, trae el apartamento, trae esto, trae la jipeta, de esto, haga un pacto. No es bíblico, eso es antibíblico, eso es el diablo. Los pastores, muchos de ellos han engordado, engañando gentes, quitando el dinero de sus bolsillos, porque hay una mala administración. La iglesia bautista Getsemaní, Kenda Robles, que es el pastor, no administra los fondos de la iglesia. Para eso hay un cuerpo de hermanos que se dedican con el contador, poder ellos administrar los bienes de la iglesia.
Que por eso es que el martes tenemos una reunión donde el tesorero va a hablar de esos fondos. Yo sé que hay hermanos que están un poco preocupados con lo que dije de eso del diezmo y eso. Están preocupados, yo sé, yo le veo la cara a algunos. Y entonces, pastor, ahora, dice el Señor a su pueblo, ustedes me robaron en los diezmos y las ofrendas. Han descuidado sus deberes. Lo que Dios estaba diciéndole a ellos era, voy a permitir que se queden con las décimas partes y solo me vais a devolver una décima parte. Pero hay varios aspectos que necesitamos conectar al respeto. Sí, le voy a leer y concluimos. Para comenzar, el pueblo de Israel no daba diezmo. Las cosas que estoy hablando aquí no son mías, son de la escuela bíblica que está en las redes, eso, búsquelo ahí. Para comenzar, el pueblo de Israel no daba diezmo. Para una mayor comprensión, vamos a citar al doctor Femi Boers, que escribió en su excelente libro sobre Malaquías lo siguiente: la ofrenda en Israel era las primicias de sus cosechas. Si usted sembraba plátanos, plátanos usted iba a dar. Si usted tenía ovejas, ovejas iba a dar. Es decir, una sexta parte de su trigo, del vino y del aceite. Como se especifica en Deuteronomio capítulo 18, versículo 4. Hay varias clases de diezmos. El doctor, quien le dije ahorita, quien es un erudito en el idioma hebreo, ha encontrado 4 clases de diezmos. 1. El diezmo del sobrante que quedaba después de ser entregadas las primicias. Esta cantidad estaba destinada a los levitas, como le dije ahorita, para su sostenimiento. Levítico capítulo 27 del 30 para adelante, ahí está. Esta cita bíblica usted la puede apuntar y búsquenla. No se lleven de lo que yo estoy diciendo solamente. La segunda clase de diezmo era entregado por los levitas a los sacerdotes. Números capítulo 18, versículo 26 al 28. La tercera clase era otro diezmo pagado por la congregación para suplir las necesidades de los levitas y de sus propias familias en particular. Sobre todo lo que trabajaban en el tabernáculo. Deuteronomio, ahí lo dice también. 12. Luego, había un cuarto diezmo que solo se entregaba cada tercer año. Para los pobres, Deuteronomio 14 dice, versículo 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, la viuda, lo huérfano que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Le explico. Cada diezmo con un objetivo. Cada ofrenda que daban los hermanos era pensando, esto es para Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Cuando usted diezma ofrenda o da una ofrenda, llámele ofrenda si usted quiere, usted está entendiendo que le está dando para que se pueda usar en la obra del Señor. Y aquí se explica también que había un diezmo que era para las viudas, los huérfanos, los pobres. No es para el bolsillo del pastor. Hay gente que he escuchado yo que hasta los hijos me entran en la mano, ¡fua! ¡Fua! Como que si fuera una herencia. Es una falta de respeto. Esto es sagrado. No esté manipulando a los demás con palabritas chévere. Siembre para que Dios te bendiga. No ofrende buscando bendición. No ofrende pensando que Dios te va a dar más. No es un trueque.
Si usted ofrenda un peso, vaya pensando para que Dios me dé 5. Ese es un trueque y Dios no hace trueque con nosotros. Todo lo que tenemos es de Dios. Lo que yo hago, la mano izquierda no puede saber lo que hace la derecha. No vaya a la iglesia dando para que vean que usted es bueno. No, no, así no es. Entonces, las instrucciones de Dios era que cada 3 años se debía entregar un diezmo extra. Todos los que daban ello, cada vez que iban a adorar, lo guardaban para que la obra de Dios pudiese permanecer. Ahora, otro tema que creemos necesario mencionar es, dice aquí, que es una rectificación del pensamiento de los cristianos. No estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Es decir, que yo debo aún dar más si es necesario para la obra de Dios. Más, siempre y cuando que yo vea que ese más es para que la obra de Dios marche. No voy a esperar que nadie me lo diga. Debo de dar lo que Dios me da, pero no agarre ese texto bíblico haciendo lo que a los demás, tú estás mal. Porque esos textos bíblicos eran para el pueblo de Israel. Por lo tanto, los cristianos, los creyentes, no necesitan observar el mandato del diezmo. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios y la forma de dar de los creyentes tiene una base completamente diferente, que lo vemos en el apóstol Pablo. Cuando Pablo iba, miren, en 2 de Corintios, capítulo 8, dice que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Y sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Debemos dar, sí, debemos de dar. Y la Biblia dice que cuando vayamos a ofrendar, debemos hacerlo de corazón y no para los hombres. Debemos de hacerlo con agrado, con gozo, porque Dios bendice al dador alegre. Y no hay mejor bendición que la que tenemos. Muchas veces, mis hermanos, pensamos en bendiciones terrenales. Dice Pablo, la mejor bendición que tenemos son las bendiciones celestiales. Ellos daban sus ofrendas generosamente, motivados por el amor que sentían por Jesús. Y leemos el versículo 4, donde estoy, pidiéndonos con muchos ruegos la iglesia de Macedonia, que les consideramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio dar para la obra. Es un privilegio ser parte de las misiones, evangelismo, ser parte de lo que es dar en la obra del Señor. El 5, escuchen, como usted puede discernir, hermano, dar es tener comunión y participación en la obra de Dios con la iglesia, y hasta ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios. Estos creyentes participaban en esto, estaban claros, hermano, en Macedonia. Versículo 5 dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Daban sin esperar nada a cambio. No daban porque hay que dar cantidad. Dios no mira cantidad, Dios mira tu corazón. Nosotros como cristianos sí debemos ofrendar, sí debemos de dar de lo que Dios nos da, porque Dios es el dueño de todos. Nosotros lo que debemos de administrar bien los bienes que Dios nos da. Cuando un hermano con necesidades, la iglesia está para ayudarle. Cuando un hermano está hospitalizado y no tiene cómo salir del hospital, la iglesia dice presente. Cuando un hermano está pasando por un caso de hambre o un caso en su casa, la iglesia está para decir presente. Los diezmos y las ofrendas y los que entran a la iglesia es para todos ustedes. Es para todos ustedes, mis hermanos. ¿Me está escuchando? No es para el pastor y no es para el tesorero.
El tesorero administra los bienes de la iglesia, pero si hay una desgracia en lo que era el Señor con hermano, lo primero que tenemos que hacer es agarrar ahí lo que hay para invertirlo en ese hermano. Los bienes de la iglesia no es para tenerlo en una cuenta para que esté subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, mirando la necesidad que hay entre el pueblo cristiano. Los bienes de la iglesia es para administrarlo bien y para ayudar a los demás. Que si un hermano pasa un momento que se le quema la casa y no quiere al Señor, la iglesia dice presente. Pero usted no está acumulando, no es un banco donde usted trae ofrendas y diezmo como que le va subiendo. Eso se administra en el pueblo de Dios. Termino aquí. Cuando usted vaya a dar, debe ser con alegría. Hágalo en silencio, para que el diablo no lo escuche y su corazón se llene de orgullo. Cristo dijo en Mateo 6, Mateo 6:3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Escucharon bien? Cuando demos, tenemos que dar para la gloria de Dios. Poco o mucho, no importa. Tenemos que dar para poder hacer la obra del Señor. Pero no te creas. Y eso del diezmo, vamos a hablar después en otro momento más profundidad. A menudo nuestra generosidad hacia Dios se expresa en forma en que tratamos como tratamos a los demás. Como usted trata a los demás, ya usted sabe. Proverbio 14:31 dice: el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Y nuestro texto bíblico lema de nuestra fundación es Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Vuelvo a decirlo de nuevo, ese texto bíblico. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Toda persona debe de dar algo a los que necesitan. Eso es nuestro texto en nuestra fundación. Y vamos a dejarlo ahí. Y vuelvo a decirle, este pueblo reverde es el pueblo cristiano de hoy en día. Reverde, que solamente quieren que le den, pero no quieren invertir en la obra de Dios. Siempre se están justificando el pecado, porque sabe que están mal delante del Señor. Estudie la palabra de Dios en su casa y vamos a orar en este momento. ¿Sabe cómo está delante de Dios? Si no entiende las cosas que le expliqué aquí, puede venir un día en la oficina y podemos seguir hablando de ese tema. Vamos a orar. Pónganse sobre su pie, por favor, y oremos. Padre Santo, en este momento, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia.